No solo te escucho, sino que te veo con mucho amor y mucha pasión en lo que haces. Otras miradas, otras realidades. Es la parte humana, ¿no?, que tiene la profesión. Permite empezar a Te sentirse. abrí como espacio a preguntarnos y a contestarnos y a conocer. En definitiva, el espíritu no tiene la posibilidad de estrellarse. ¿Cómo atraviesa en tu vida, en tu día a día, tu actividad, tu trabajo? Y esta parte humana, o sea, Sí. ¿es tuya innata o la fuiste construyendo en tu profesión? ¿Cuánto de lo personal hay de uno ahí? Y atravesar eso y qué valioso. Otra opinión, otra mirada. Estamos abriendo espacio. Laura. Laura. Sí, Laura. sí, María Laura No no cuadra. respondo. ¿Cagada de pedo, María Laura? ¿Es de cagada de De pedo? cagada pedo María. Ah, María. Es de que Peor. desaprobás. Más corto, peor. Sí. María Secas es. Te mandaste Sí, una. te mandaste. Recién te cagaba, pero así con María secas. Vos sabés que más que mi mamá, mi hermana. Mirá, Sí. vos sí, sos la sí. menor. ¿No? Yo soy la menor. Sí. Sí, mi hermana, más que nada. Wow. Sí. ¿Y cuánto te llevas con tu hermana? ¿Cuántos años? Sí. 5. 5 años. Pero ella es como más estructurada, más Hizo como una seña, aclaramos. Exacto. Sí. Mirá. Sí. Bueno, entonces acá estamos con Laura. Bienvenida, Laura. Gracias, muchas gracias. Chicos. Gracias a vos por venir. Bien, contanos a qué te dedicas, ¿cuál es tu profesión? Bien, bueno, yo soy veterinaria, ejerzo la profesión en el ámbito científico-académico, soy docente e investigadora y a su vez en la facultad ejerzo funciones de servicio, gestión y un picadito de varias cositas más, pero de alguna manera si hay que agrupar las actividades que ejerzo es docencia, investigación, servicio, extensión y gestión. Bien, Todo o sea eso. que todo es un montón. Todo Pero eso digo, más. como para entender un poco, no Sí. estamos hablando solo de soy veterinaria, ejerzo como docente, doy clases en el aula. No es eso. No, Ajá. No, yo trato de ejercer la profesión siempre desde un punto de vista integral. Es decir, yo trato de llevar al aula todo aquello que aprendo a través del ejercicio de las otras funciones, a través de lo que investigo, a través del procesamiento de muestras que nos llegan al laboratorio y que obtenemos resultados, a nivel de las actividades que hacemos extra facultad, cuando vamos a los colegios, a las empresas, a los campos. Entonces, es más, yo creo que en realidad la función de docencia engloba todo el resto de las funciones que yo hago. Dentro de la facultad yo me dedico al estudio de las enfermedades infecciosas, de todas las especies animales. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, vacas, caballos. Un aves. ejemplo de enfermedad, digo. Un ejemplo de enfermedad, tuberculosis, brucelosis, hay enfermedades bacterianas, hay enfermedades causadas por virus, otras por protozoos, que son un tipo de parásitos. Y lo más interesante de todo esto es que en general estas enfermedades suelen tener relación con el humano. Entonces hoy en día es muy interesante todo el enfoque que se le da en cuanto al vínculo de los animales con el humano, que creo que todos aprendimos mucho después de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Del establecimiento de Los esos cruces. vínculos tan intrínsecos que hay entre los animales y los humanos. Entonces nuestro universo de estudio de las enfermedades infecciosas, esas enfermedades causadas por bacterias, por virus, cada vez es más amplio, más apasionante. Que tienen un nombre estas enfermedades que se vinculan entre los humanos, ¿no? ¿Cómo Sí, es? se llaman enfermedades zoonóticas. Ajá, ok. Son enfermedades zoonóticas y también hay algunas enfermedades que son transmitidas por alimentos, es decir, que la persona se infecta cuando consume un alimento. Un ejemplo, que es uno de los que más me apasiona en mi vida, es la campilobacteriosis,
Agendar, anotaron, ¿pudieron anotar todos? Pudimos anotar, si no lo repetimos. Deletrámela. Sin repetir y sin soplar. Sin ya. repetir y sin Deletrear soplar, ya. candilosis. Ay, no. No es tan difícil. No sé. ¿Y para qué está empezando? No, Claro, recién ¿qué es? Es una bacteria. Ah, sí, está. Va de vuelta. Claro, que es una bacteria que afecta principalmente a los niños y niñas que consumen derivados del pollo. ¿Sí? Generalmente a través del consumo de carne de pollo mal cocida. Y nosotros históricamente estudiamos esta enfermedad en vacas, en pollos, en perros, y hace algunos pocos años empezamos a detectar esta bacteria en materia fecal de niños y niñas de esta región. Y bueno, y también ese aporte es súper interesante, porque bueno, es más integral, ¿no? Así Y que, en ese caso, perdón que entre por ahí, permiso, ¿no? Dele. Pero hay algún... ¿Cómo se hace el cruce? Como para decir, bueno, vos estás en la facultad Sí. vinculada a laboratorios de veterinarios. ¿Cómo haces el cruce o la vinculación con la salud humana? mira, el vínculo con la salud humana surgió por contactos, porque yo siempre suelo tender red de contactos, me gusta interaccionar, no solo con las personas de mi ámbito, sino cuando uno va a las jornadas. Los vínculos se van dando, ¿no? Cuando uno tiene apertura mental, se van dando, uno va generando, y de hecho este proyecto de procesamiento de muestras de materia fecal de chicos, que dio lugar a está dando lugar a un montón de otros estudios. Es actual eso. Es actual, eso es actual, sí, de hecho lo presentamos hace 2 días en unas jornadas que se hicieron en el Hospital de Niños. Era un proyecto pendiente hace 2 o 3 años, pero vieron que el tiempo pasa muy rápido, y bueno, y surgió una persona del hospital que quería empezar a investigar en ese tema, y bueno, y empezamos, o sea, automáticamente uno se le prenden las lamparitas adentro de la cabeza y diseñás un proyecto y buscar financiamiento o generás el financiamiento. Nosotros lo solemos generar el financiamiento, y bueno, y por interrelación, ¿no? Es como que nosotros, mi equipo de trabajo, siempre decimos que somos como muy inmiscuetos de meternos en cosas porque nos apasiona lo que hacemos. Entonces hay una jornada allá y vamos, y hay otro curso acá y vamos, y hablamos y nos presentamos, y somos como muy abiertos a generar vínculos de trabajo. Nos encanta, lo disfrutamos. ¿Laburás con mucha gente? Sí, laburo con... Ay, si tendría que enumerarlos, creo que serían 10, 15. O sea, de los más cercanos, sí, claro. Después, bueno, Sergio es testigo, ¿no? De que, o sea, estamos como en red. Sí, nos encanta. O sea, nos parece que esa es la forma de poder crecer todos, de aprovechar las fortalezas de cada uno. Nos encanta, pero aproximadamente en docencia somos 4 o 5, pero también tenemos muchos invitados internos, externos. Sí, más o menos ese es el número. Pero nos gusta mucho trabajar en red, generar vínculos, y a veces nos metemos en una cosa nueva y decimos, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y después surge, ¿no? Surge. Sí, así es, Laura, ¿sí? Así como está definida. Aunque no lo pueden creer. ¿Dijiste que laburás en un laboratorio también? Claro, digamos, el área de docencia es enfermedades infecciosas. Ajá. Y el laboratorio es de microbiología. Ajá. Y ahí, bueno, hacemos el procesamiento de muestras clínicas que recibimos de animales que tienen diferentes sintomatología, ¿no? Claro. O signología. Y ahí, bueno, aislamos bacterias, hacemos estudios de resistencia antimicrobiana, hacemos detección de anticuerpos, hacemos también ensayos que nos solicitan empresas, a veces. En ese laboratorio muestrean, o analizan, perdón, las muestras, pero solo de animales. Sí, es solo de animales, pero también, excepto claro, las materias fecales de niños y vinculadas niñas, a este proyecto. claro, vinculadas a este proyecto. Pero que de todos modos ya ese procesamiento, porque nosotros, digamos,
capacitamos en toda esa metodología de trabajo y la idea es que esa metodología quede instalada en el hospital de niños, ¿no? Para que la muestra no tenga que derivarse. O sea que lo hacemos en paralelo en los dos lugares. O sea, por ahí para lo que hace el laboratorio se vincula con veterinarios que hacen actividad privada y llevan muestra de, no sé, por ejemplo, un poco más tema más afín, de enfermedades de diarrea neonatal en terneros, se lleva la muestra al ternero para que ella identifique qué bacteria es, si hay resistencia a antibiótico o algo. Entonces el veterinario articula, que trabaja en la actividad privada, con el laboratorio de la facultad. Exacto. Bueno, Sergio lo explicó mejor que yo. No, pero estuvo muy bien la combinación. Sí. Y también, además de los veterinarios de actividad privada, recibimos muestras de ahí, de los hospitales escuela, que hay dentro de la facultad. En la facultad, claro, y de un servicio de diagnóstico, que es un equipo de dos personas que hacen viajes a diferentes establecimientos o que reciben animales para hacer necropsia y nosotros procesamos todas esas muestras. ¿Cuánto hace que haces esto? Hace 17, casi 18 años. De todos modos, esto que hago hoy, 9 de noviembre de 2024, fue un proceso. Yo cuando ingresé a la facultad, recién recibida, es más, en realidad estaba con título en trámite porque había rendido la tesina recién. ¿Estudiaste acá? Sí, estudié acá. Y cuando ni bien entré, hacía docencia, porque desde el primer día hice docencia. Y... ruidito de mate. Ruidito de mate. Ruidito de mate. Y bueno, ingresé con una beca de investigación para estudiar esta bacteria Campylobacter. Y después es histórica. Es histórica, es desde mis orígenes. Es la que más la apasiona. Es la que más la apasiona, Me encanta, claro. exactamente, sí. ¿Por qué a niños? ¿Solamente afecta a los niños? Generalmente solo afecta a niños o a pacientes inmunocomprometidos. En realidad es un cuadro que nosotros decimos que se autolimita. ¿Qué quiere decir que se autolimita? Que se resuelve solo. Son pocos los pacientes que necesitan tomar un antibiótico para resolver la enfermedad. Generalmente el sistema inmune resuelve la infección sin mayor problema, salvo cuando un paciente está con las defensas bajas, como se suele decir, claro, inmunodeprimido o inmunosuprimido, porque tiene alguna otra enfermedad en paralelo y el sistema inmune, el sistema de defensa de esa persona no puede resolver la infección y ahí puede causar alguna enfermedad sistémica o un síndrome generalizado que se llama de Guillain-Barré, que no sé si lo habrán escuchado, pero son los menos esos casos. Generalmente el sistema inmune no tiene mayor problema en resolverlo. Bien. Por ahí hay varias preguntas van a ir surgiendo, ¿no? Porque me encantó que igual empezó a hablar esto de cómo vos empezaste la carrera veterinaria con ese objetivo de docencia e investigación o eso fue apareciendo. ¿Cómo fue que Laura empezó esta carrera y hoy ejerce estas funciones? Bien. Laura, capaz que me voy un poquito más lejos. Laura empezó esta carrera, en realidad, como segunda carrera universitaria, porque la primera que elegí, yo siempre de chica dije que iba a ser arquitecta. No tenía la más pálida idea de qué se trataba el hecho de ser arquitecta. No tenía ningún arquitecto en mi familia, ni en mi vínculo de amigos, nada. Y yo soy marplatense. Entonces empecé arquitectura con un esfuerzo inmenso porque no sabía dibujar absolutamente nada y en esa época era todo a mano alzada, no era con computadora. Y bueno, y gracias a Dios me encontré con un grupo de amigos que habían ido a una escuela técnica, que dibujaban maravillosamente, que tenían tablero y tenían rotring y tenían todo y me ayudaban un montón. Yo con un esfuerzo inmenso aprobé el primer año con las mejores notas y demás, y cuando empezó el segundo año me sentía sapo de otro pozo. Y yo me daba cuenta de que no era para mí eso. Más allá de lo que me apasiona la arquitectura y me apasiona conocer casas, y es uno de los mejores planes de mi vida
salir a caminar y ver casas, imaginar cómo son de adentro, o ir a una casa nueva y pedir a ver si me muestran la casa, porque me encanta. Pero bueno, no era mi mundo y empecé a entrar en una crisis bastante importante, personal, porque siempre fui muy exigente conmigo. Y bueno, me estaba dando cuenta de que me había equivocado, entre comillas, ¿no? Y bueno, y empecé a no sentirme bien, atravesé un estadio depresivo bastante complejo, hasta que un día mis papás me dijeron, nos parece que esta carrera no es para vos porque no estás siendo feliz. ¿Fueron tus papás? Fueron mis papás, porque yo creo que mi mayor miedo era decirle a mis papás que me había equivocado de carrera. Entonces, yo le dije, me parece que sí. Yo estaba muy mal, o sea, lloraba todo el día. Siempre tengo el recuerdo de estar en la parada del colectivo en la esquina, sentada esperándolo, y lloraba, no paraba de llorar. Había bajado mucho de peso, no la estaba pasando bien. Y bueno, y tomé la decisión de dejar la carrera con todo lo que se implica, porque uno, o sea, yo en ese momento lo tomé como un fracaso, y después a ver qué voy a hacer de mi vida, porque yo toda la vida había dicho que quería ser arquitecta. Bueno, empecé a hacer cursos de computación, de inglés, todo lo que se me cruzaba por adelante, y bueno, empecé a buscar carreras, y a mí siempre me gustó mucho la biología. Entonces, bueno, después de una búsqueda, dije, bueno, me voy a estudiar medicina o me voy a estudiar veterinaria. Yo había tenido un perro, lo único que había tenido en mi vida. Era la veterinaria, un perro. Perro que encima era malísimo, así que lo tocaba medio como de lejos. Y bueno, y dije, bueno, me la juego por veterinaria. Empecé a estudiar veterinaria sin saber. Yo, o sea, miraba las vacas de viaje desde el auto cuando iba por la ruta. Eso era... Y bueno, y yo siempre digo que a mí, digamos, elegir la carrera de veterinaria y venirme a vivir a Tandil me cambió la vida, porque yo encontré otra vida acá. Me encontré con personas maravillosas que me mostraron otra realidad. La carrera me apasionó, nuestra facultad es un privilegio haber estudiado y formar parte de la facultad. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, en este momento hago referencia a eso, es maravilloso. Y bueno, y me recibí, y yo siempre supe que a mí me gustaba lo académico. Estudié, no sé si le explicamos, que digamos uno estudia la carrera y desde el último año uno tiene que elegir una orientación. Si sigue animales de compañía, si sigue porcinos, aves o bovinos. Yo dije, voy a seguir bovinos de carne, pues yo sabía que para estar encerrado en una veterinaria atendiendo perros y gatos no iba a sentirme muy cómoda. Y bueno, éramos 15 hombres y yo haciendo la orientación, y cuando me recibí, o sea, cuando terminé el último final, me fui a INTA Balcarce a hacer un posgrado y la residencia en forma paralela. Era 1 año y medio que vos estabas en INTA Balcarce codeándote con la gente más grosa en bovinos. Yo cuando digo bovinos me refiero a vacas, ¿no? A todo lo que es el aspecto productivo, sanitario. Y bueno, y ahí, ya te digo, te codeás con la gente que más sabe en bacteriología, en parásitos, en alimentación. Salíamos a hacer viaje para hacer diagnóstico a campo. Todo era maravilloso, y empezó a correr el tiempo, y yo dije, bueno, en unos meses tengo que egresar de acá, con el posgrado, con la residencia hecha, tengo que hacer una tesina. ¿De qué voy a trabajar? Y entonces, bueno, en ese momento Ernesto, que era el coordinador de la tesina, de la residencia, con el cual compartíamos muchas horas de viaje, me dice, ¿y vos qué vas a querer hacer? Y le digo, a mí me gusta, yo quiero seguir estudiando, a mí me gusta el ámbito académico científico. Me dice, bueno, yo te acompaño a la facultad, así hablas con el secretario de posgrado y ves qué podés hacer. Y yo sabía que a mí me encantaban las enfermedades reproductivas. Yo trabajo mucho en la parte de las enfermedades que causan abortos en vacas. Ajá. Me encanta, siempre. Es más, en INTA Balcarce hicimos una reproducción experimental, es decir, infectamos unas vacas con un parásito que causa abortos
hicimos un estudio por 9 meses, y bueno, llevamos al frigorífico, toda una cuestión, un ensayo muy grande que formaba parte de una maestría, de un doctorado. Y bueno, y vine acá y el secretario de posgrado me hizo una entrevista y me dijo, bueno, ¿qué intenciones tenés? Mirá, yo quiero seguir formándome, ¿y qué te interesa? Las enfermedades reproductivas, y me mandó corriendo a la oficina de enfermedades infecciosas donde estaba mi ex jefa María, que trabajaba en enfermedades reproductivas. Y bueno, y me dijo, mira, podemos pedir una beca y si querés podés empezar acá a participar en las clases. Y al otro día me dice, ¿te podés quedar hoy? Porque mañana tenemos clase. Sí, dale, me quedo. O sea, el mismo día de El que lo mismo día, conociste. el mismo día. Ella había sido docente tuya. Ella había sido docente mía, me conocía, pero bueno, yo no tenía una relación con ella. O sea, me conocía como una alumna, que encima había desaprobado el final, la alumna. O sea que... Con ella. Con ella, sí, hablando de diarrea neonatales, Sergio. Todo tiene que ver con todo acá, ¿eh? No. María del Silva, vos la ves y era. O sea, es una eminencia. Es. Y bueno, y al otro día había un trabajo práctico en La Manga con bovinos. Y bueno, ella hace la primera comisión, todo buenísimo, y me dice para la segunda, Laura, ¿te animás a dirigir la segunda comisión? Sí, dale. Y ahí arranqué como en ese momento era ayudante alumna. Y bueno, y después me quedé ahí y hoy estoy a cargo del curso. Y bueno, y después seguí haciendo mi carrera en docencia, en investigación, me doctoré, tardé bastante, por la vida misma. Cuando estabas en La Manga y te Sí. tocaba a vos dirigir esa comisión, Sí. ¿te acordás en qué pensaste cuando ella te dijo, cuando te tiró a vos y te tiró tipo el fardo y che, a ver, ¿te animás vos a hacer? Y mirá, hace muchos años, pero yo me acuerdo de algo puntual que miré a los chicos y yo dije, yo voy a poder con esto, y además dije, yo lo tengo que hacer porque esto puede llegar a marcar mi destino, y creo que lo marcó, porque no sé ni cómo di el práctico, porque imagínate que los nervios que yo tenía, pero bueno, yo también venía de INTA con una cierta experiencia, Claro. ¿no? Pero hace muchos años, lo único que me acuerdo es eso. Después, bueno, nada, como que lo resolví y ahí, como pude. Y ahí algo que se viene a preguntar, ¿no? Porque vos en ese momento estabas recibiéndote, o ya pasado pocos años, con estudiantes en ese momento de tercero. Sí. O sea, entonces más o menos son contemporáneos. Sí, O sea, sí. ¿cómo vos en ese momento, ¿no? Que siendo mujer, o sea, Sí. enfrentándote a esa situación, o sea, lo hiciste, o sea, no... Sí, igual estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Siempre me acuerdo y siempre también analizo, ¿no? Todo el trayecto de mío como docente, porque uno, capaz con los primeros grupos de estudiantes, nosotros les llamamos cortes, las primeras cortes de estudiantes, uno como que estaba más rígida. Pero más rígida porque, viste, decías, ay, que no me venga a preguntar nada, que no es como que, viste, transpirás así, como que te pones más rígida, como evitando, yo creo repeliendo que te vengan que se acerquen a preguntarte algo. Y después con el paso de los años, uno va creando otros vínculos. De hecho, hoy los vínculos que tengo con los estudiantes es totalmente distinto, y hasta me gusta por momentos decirle que no sé, por más que les mienta. Uy, ¿qué pasa con eso? Es fantástico eso. Es fantástico porque el chico muchas veces, al menos en tercer año, lo que nos pasa a nosotros, con algunos, es que ellos sienten que el profesor es la fuente de la sabiduría, ¿no? Y cuando uno es eso, de que le decís, no sé, a ver, busquémoslo. Siempre siempre decís que no sabés, o a veces lo haces como para... A veces, o sea, yo como que lo voy tanteando, Ajá. en qué momento lo digo, o a veces hasta me equivoco a propósito, Ajá. ¿no? Entonces digo, uy, sí, me equivoqué, y ya ahí como que el estudiante te ¿cómo te puedo decir? Te desestructura, y se da cuenta de que vos sos un par, que sí, sabés y tenés un poco más de experiencia que él, pero que no dejás de aprender todos los días y no dejás de desafiarte todos los días, y
y que también vos vas aprendiendo de ellos, porque es lo que yo siempre les trato de transmitir. El ambiente de aula es un espacio de intercambio y de aprendizaje para todos. O sea, no es que uno va con un volquete y le dice, bueno, tomá, todo esto es lo que sé y esto es lo que vos tenés que aprender. No, son espacios de intercambio y de aprendizaje de las enfermedades infecciosas y de un montón de cosas más. ¿Siempre lo viste así? No. Por eso decía que yo, desde ese primer día que me llevaban en la manga y que me empujaron a dar la clase, hasta el día de hoy... Aquel terrible día histórico. No, eso fue un proceso que obviamente yo empecé a adquirir confianza, empecé a darme cuenta de que no pasa nada con decir que uno no sabe o con el hecho de equivocarse. Para mí ese fue un aprendizaje personal muy importante. Porque yo, que siempre me creía como toda perfecta y toda correcta y toda rígida, y sigue siendo un proceso, porque obviamente que mi esencia suele ir hacia buscando la perfección, y después te das cuenta que la perfección no es la rigidez y no siempre es la estructura, y que esa flexibilidad sirve mucho, y que yo, ya te digo, fue un camino que yo fui recorriendo y que espero seguir recorriendo y seguir evolucionando muchísimo más. Qué loco porque te escucho y te veo, ¿no? Porque conociendo un poco el paño, trabajar en un laboratorio, por ejemplo, tenés que tener una perfección, tenés que tener una estructura, que no se te contamine la muestra, porque si se te contamina la muestra... Un cuidado, ¿no? Es terrible. O sea, hay todo, entonces como que veo que vos tenés tu estructura te es funcional en el laboratorio, o sea, y después esta forma nueva que estás como dándole cauce es en la docencia. ¿No? Y entonces la pregunta que se viene a hacerte es, ¿cuáles son tus desafíos hoy en docencia con los estudiantes de hoy día? O sea, con los estudiantes que fueron antes, o que fui yo, por ejemplo, no hace mucho. O sea, pasé bastante. No te vengas a hacer el que terminó de cursar ayer, Sergio. No sé qué registro tenés del tiempo, Sergio. Mirá, yo uno de los mayores objetivos que persigo principalmente lo marcaría post pandemia, pero quizás de algunos años previos también, es motivarlos a ellos. Es motivarlos a que ellos tengan, va a sonar raro, pero digo, es acompañarlos a que ellos encuentren su propia motivación, ¿no? Y yo siempre les digo, chicos, traten de buscar su mejor versión, la versión de cada uno de ustedes en su mejor versión. Hagan lo que les guste, lo que les apasione. Busquen esa beta. Y yo el primer día de clase, lo que siempre les digo, y cada tanto, cuando tengo tiempo, porque el tiempo es breve en docencia, se lo repito, es cuestiónense si lo que están haciendo les hace feliz. Pero no desde el punto de vista del romanticismo, de que tiene que estar todo bien y todo fantástico, sino si sienten algo adentro cuando lo están haciendo, ¿no? Si internamente tienen esa llamita de decir, che, es por acá, ¿no? De animarse a más, de animar a desafiarse. A veces cuando los veo que están quietos, escuchándome, sin hacer ninguna pregunta, sin motivación, como que yo intento motivarlos a que vayan por más. Bueno, y vos, entonces les pregunto, bueno, ¿y vos qué opinas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué harías? ¿No? ¿Por qué estás acá? Es como que me interesa eso, ¿no? Que todos, o sea, que todos puedan tener el privilegio de que hoy en día para mí es mi pasión, porque yo, digamos, disfruto de lo que hago. A mí me encanta lo que hago. Como de descubrirlo, ¿no? Claro, de animarse a descubrirlo. Yo siempre me pregunto qué hubiese seguido en mi vida si yo en ese momento, cuando me di cuenta de que la arquitectura no era para mí, hubiese seguido, porque eso para mí fue un momento, un punto de inflexión muy duro, muy crítico, pero yo después recorrí un camino que a mí me llevó a donde hoy estoy. Obviamente que después pasaron un montón de otros puntos de inflexión que no vamos a entrar en detalle. No. Pero bueno. Se me viene a la cabeza que seguramente hubieras hecho edificios perfectos. Espero, que no se derrumben, si no estaría en cana. Mínimo. Recién cuando te escuchaba se me venía como preguntarte esta idea de, vos dijiste que cada tanto les tratás de preguntar a los chicos o de buscar charlar, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo haces? Digamos, estamos hablando de la bacteria esta... La Campylobacter. Esa bacteria,
y de repente, chicos, ¿ustedes son felices estudiando en la Campylobacter? Digo, ¿cómo surge la A charla? veces ¿No? Ahí, salgo digo. con esas cosas. Ah, ok. Ya me conocen que soy así. Ah, ok. Y a veces yo siempre trato, cuando yo no doy clase, porque somos un equipo, Claro. siempre me siento en el medio, ¿no? Al lado de alguno, con la excusa de que tiene mate, qué sé yo, bueno. Y entonces ahí empiezo a hablar, o a veces cuando está en el receso siempre estoy con ellos, o cuando a veces los cruzo en la calle y surgen... No, ahí no es que le digo ahí en la calle, hola, sos feliz. O sea, no. Claro, bueno, no sé, esto Pero bueno, puede uno pasar. puede pasar, sí, va estableciendo vínculos, ¿no? Nosotros también buscamos tener espacios de intercambio con los chicos. Muchas veces pasan por el área, por la oficina, entonces me vienen a preguntar algo, y digo, ¿cómo vas vos? ¿No? Algunos, digamos, tienden a contarte más, otros menos. Pero yo siempre encuentro un link, no me preguntes cómo, pero a veces cuando estoy hablando de las enfermedades, como siempre estudiamos las enfermedades de casos clínicos, y en los casos clínicos siempre hay personas involucradas, obviamente, porque el animal no vive solo en la vida. Entonces siempre digo, siempre hay un productor o un veterinario colega, y entonces siempre cuento alguna anécdota, y esa anécdota siempre trato, en la mayoría de los casos, de dejarles alguna enseñanza, ¿no? De cómo vincularse, de qué hacer. Y bueno, cada tanto les mando una pregunta así, ¿sí? Que al principio se quedan mirándome como diciendo... ¿Y tuviste alguna vez algún caso de algún estudiante que le preguntaste o que empezaron a indagar y de repente esa persona se dio cuenta que no era por ahí Sí, y abandonó la carrera? Digo, sí, muchos. no sé si que te viste Sí, reflejada, pero... Quizás no reflejada, pero sí hubo chicos que conversando, después con el paso del tiempo, o sea, se dieron cuenta de que no era lo suyo, y a los años me los encontré y me lo han dicho, sí, muchos. O chicos que no necesariamente que cambiaron de profesión, pero sí que cambiaron el enfoque, y esto me pasó hace unos días atrás. Porque bueno, los chicos de 5º año hacen una fiesta de gala el último año, ¿no? Y invitan a algunos profesores para entregar diplomas. Entonces, bueno, este año me invitaron, me suelen invitar, algunos años sí, otros no. Y bueno, yo les escribí a cada uno de esos chicos para agradecerles, porque para mí representa algo lindo, muy lindo. Y uno de ellos me dijo que bueno, que no tenía nada que agradecerle, que me tenía que agradecer a mí, porque yo le había cambiado la forma de ver la profesión y de cómo él veía el esfuerzo, o sea, cuánto valía hacer un esfuerzo, cuánto valía comprometerse, bueno, y un montón de palabras más que no las voy a transmitir porque si no vamos a terminar llorando. Se te ven los ojitos igual Sí, a vos también. mojados. Sí, es muy lindo eso, porque yo más allá de la cuestión disciplinar, a mí nada, o sea, el intercambio humano y lo que uno... hace un tiempo alguien me preguntó cuál era mi mayor logro, ¿no? En la profesión. Frankie lo preguntó. Sí. Sí, Y bueno, claro. ella va por la vida preguntándole a los estudiantes Claro, si son felices. Te encuentran la cola del monarca y te preguntan a ver si sos feliz. ¡Qué peligro! Ahí viene Cruzado de Venida, te va a preguntar si sos feliz. Pensá que viene Laura. Y bueno, y yo les dije que uno de mis mayores logros era ver en algunos estudiantes alguna de las semillitas que yo había sembrado, ¿no? De cómo había desarrollado, o sea, de ver algo en ellos. Eso para mí, con eso yo estoy hecha, estoy feliz. Para mí ya está el logro. Claro. Sí. Encima algo que dijiste vos que también, egresado de esta facultad, el privilegio que tiene esta facultad es que es como una casa, porque somos, ¿cuántos? 200 estudiantes como mucho, comparados a otras facultades de veterinaria del país. Y, o sea, tener la posibilidad de ir a tocar la puerta, che, necesito algo, eso en otro lugar no existen, porque son miles de estudiantes. Y esa es uno de los privilegios que tiene Tandil, o sea, la facultad que tiene Tandil. Y, no sé, ir a tocarla. Yo me acuerdo de ir a preguntar, che, ¿está Catena? Y bueno, decir, si le preguntás, Catena, digo, para mí en ese momento infecciosa, Sí. ¿no? Que era como una eminencia. Una institución. Una institución. Sí. Y tener la posibilidad de ese acercamiento, para un estudiante es
yo lo vivía así como un privilegio, decir, wow, y compartir un mate y preguntarle qué sabe de la bacteria Claro, esta y qué. totalmente. Entonces, eso, la verdad que profesionalmente me parece que es un ámbito muy acogedor, muy cómodo y muy, esto que decía Laura, ¿no? De que te pueden invitar a una fiesta de gala, creo que es una de las pocas facultades que hace fiesta de fin de año, Claro. que hacen esa entrega de reconocimiento del docente, del estudiante. La verdad que es lindo. O sea, Sí, hay muchos espacios de intercambio y creo que en los últimos tiempos también han surgido. Por ejemplo, nosotros hacemos una actividad integrada en tercer año que se llama el TPI, que es un trabajo práctico integrador que se hace entre las 3 materias que cursamos en el segundo cuatrimestre de tercero. Y los estudiantes dijeron, estaría bueno hacer un asado con todos, obviamente con todos los estudiantes y todos los profesores, somos un equipo de 12 docentes aproximadamente, entonces vinieron y me preguntaron a mí, me dice, ¿ustedes irían? Más vale que irían. Vos le dijiste, les ayudo a organizarlo. Sí, no, es que obviamente los tuve que ayudar a organizar porque tuve que firmar la carta para que pidieran el galpón Claro. de la facultad. Claro. Entonces, sí, y eso es nada, es hermoso, es muy lindo. Sí. Sí. Se me viene esta pregunta recién cuando te escuchaba hablar, ¿no? Digo, ¿cómo crees que, vinculada con esto de cambiar de carrera, vinculada con estas cosas de la vida que van pasando, ¿cómo crees que te ven tus papás hoy o que te vieron ¿Qué pregunta? hoy ejerciendo esta profesión? Sí. Es la puerta que abrís vos. Esas preguntas. ¿Se puede cerrar? No. Prometo que no le pregunto a nadie más en la cola del monarca si es feliz. Ahora lo vas a Estoy pensar haciendo 2 un veces. chivo. Igual. Sí. Mirá, vos sabés que a pesar de que me ven así, como muy expresiva, nunca les pregunté a mis papás cómo me ven. Yo, a ver, por lo que ellos tampoco nunca me lo dijeron, ¿no? Pero yo asumo que ellos me ven feliz, obviamente que siempre lo que, no sé si me reclaman, pero siempre lo que me expresan es que me extrañan desde que me fui, que estoy igual a 1:30, 2, Sí. ¿no? Pero yo pienso que ellos o sea, que están orgullosos porque me ven feliz y porque me ven, digamos, con un montón de logros y me ven como muy inserta en todo lo que hago y con mucho vínculo humano dentro de lo que hago. Hermoso eso. Sí, eso es hermoso, eso es un privilegio también. Más allá de que, obviamente, uno, viste, a los padres le dice, ay, estoy cansado, Sí. como que, viste, muchas veces se llevan la peor parte Claro. de todo eso y después te ven en una foto en Instagram radiante y dice, como si recién corté y me dijo que estaba destruida. Rota. Pero vos sabés que nunca les pregunté. Creo que lloraríamos mucho si le preguntaría, Wow. pero sería bueno. ¿Y vos qué crees? ¿Qué pensás? No importa lo que ellos te vayan a decir, Sí. es un ejercicio hermoso para hacer en Sí. algún momento, pero ¿qué crees que ven de vos? Yo creo que ven, bueno, primero una persona apasionada por lo que hace, porque incluso cuando voy a Mar del Plata estoy continuamente con el teléfono, con el correo, o sea, me ven cuando vienen acá a visitarme también, ven la red de contención, es más, yo creo que ellos como una parte imaginan de mi vida, pero no la llegan a ver del todo. Claro. Porque, o sea, yo acá creé una vida totalmente diferente a la que tenía allá. Entonces yo pienso que ven una persona apasionada por lo que hace, re fanática, porque voy allá y muchas veces estoy los sábados y los domingos solucionando cosas o haciendo, o me suena el teléfono y atiendo porque un veterinario tiene una urgencia. Entonces yo pienso que ven una persona apasionada, comprometida, feliz, pero que no siempre se los termina de decir, porque va con la cuestión de estoy cansada, pero bueno, creo que ven eso. Es más, a veces me dicen, ay, trabajas un montón, pero bueno, le digo, a mí me gusta. Creo que ven eso, que una persona así, apasionada. ¿Y la Laura de hoy qué le diría a esa Laura que estaba estudiando arquitectura o que estaba tan Triste. Llorando en la parada del colectivo. Llorando en la parada del colectivo, Porque no había el literal. Monarca, de haber sido. Y porque ya en Mar del Plata no, No hay hay monarca. monarca, no hay Mar del Plata, Claro. ¿Qué le diría? Qué buena pregunta. ¿Qué le diría a esa Laura? Que confíe.
que es lo que muchas veces les digo ¿Que confíe en qué? a las personas, que confíe en sí misma, que confíe en sí misma, en la intuición, aunque, porque yo debo ser sincera, en ese momento veía todo no gris, negro, azabache, no sabía a dónde iba a parar, lo único que quería era dormir y llorar para aliviar la angustia. Y aún no viendo nada, yo pienso que hubo algo que a mí me dijo confiar. Pero a ver, yo hoy lo digo en el diario del lunes, ¿no? Es la Laura de hoy que le habla a esa Laura, porque yo la verdad en ese momento no veía una gota de luz. Sí debo reconocer que también tengo mucha asistencia, no sé de dónde, pero la tengo porque siempre llegan a mi vida personas en los momentos justos. Y en ese momento llegó una persona que me ayudó mucho, que creo que también fue responsable del resultado de ese proceso, que hizo que yo conociera las terapias alternativas y de sanación. Ajá. Y que me metiera desde ese momento en ese mundo también. Como En abrimos ese puertas, ¿eh? En Como ese abrimos momento, puertas. año más o menos. Año 1999. Wow, conociendo un poco el paño de las terapias, ¿no? Que alguien te haya en esa época empujado, sugerido, que te metas ahí. Sí, porque hoy en la época del New Age es otra historia, porque Es otra están historia, sí. masificadas, pero en ese momento era una persona que, bueno, es más, no me acuerdo cómo llegó a mi vida. ¿De qué terapia estamos hablando? O sea, hacíamos Reiki, terapias de sanación, limpieza energética, Vale. reflexología, o sea, una serie de terapias, flores de Bach, porque bueno, en algún momento, cuando yo, digamos, tuve esa crisis, el médico clínico me derivó a un psiquiatra y me había dado medicación, ¿no? Y bueno, yo no respondía muy bien a la medicación, y bueno, y surgió esta posibilidad. No era por ahí, claro. Claro, no era por ahí, y ahí empecé a ver una indijita de luz. Pero siempre, y yo a veces lo percibo, ¿no? Siempre llegan personas, o personas ya conocidas, o personas nuevas, o situaciones, o cosas que a mí me ayudan, ¿no? A veces creo que es como estar percibiendo eso, ¿no? Estar atento a esas cosas. Sí, también puede ser. Sí. Porque si no, digo, Sí. te puede pasar un elefante Sí. por adelante adelante. que capaz que no lo ves. Sí. ¿Y cómo serán los elefantes? Y te está pasando, ¿no? Sí. A mí igual a veces lo que me pasa es que yo me doy cuenta después, ¿eh? No es que... Vos dijiste que era dijiste que eras un poquito exigente. Bueno. Un poquito, claro, un poquito, pero me doy cuenta después, y viste cuando ves la película, la rebobinás y decís, mirá, claro, mirá cómo esto se dio, y como que te cae la ficha después. ¿Y qué te genera eso? Darte cuenta que te das cuenta después. ¿Me explicó? Mirá, siempre me genera, o sea, me maravillo. No es que me genera ni culpa, ni me siento mal, no, digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso de vida? Me maravillo, porque digo, mirá cómo se da todo, cómo las cosas que no entendí hace 2 días, hace 2 años, cómo todo el proceso de vida ocurre por algo, y ocurre como ocurre porque tiene que ocurrir, y porque es maravilloso y perfecto en nada, en toda su esencia, ¿no? ¿Y lo vinculás a esto que decías antes de la confianza? ¿De la confianza en mí misma o en algo más? En ti misma, en esas señales. Mira, yo debo, por más que la Laura de hoy le diría a la Laura de ese momento, confía, Laura es re desconfiada de sí misma. La Laura es re desconfiada de sí misma. Sin línea temporal, en general. Sí, decís. en general. Es como que Laura, viste, le habla a la Laura y decís, le haré caso porque
Laura a veces se mete en algunos problemas. ¿Qué hago Me acá? encanta que se habla en tercera persona. Sí, 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 sí. Ah, porque yo tengo un montón de Lauras adentro. Vos sola. Somos todos el mismo equipo acá. ¿Sabes? Y hay que ver, ¿viste? ¿Quién te habla? Sí. Y a veces están todos peleándose adentro. No. Y decís, uy, no, rajo. Sin embargo, Mejor cruzo de calle y le voy a preguntar a la gente si es feliz. Le tiro la pelota afuera. Ya Obvio. yo no te conozco, te Sí. veo por primera vez hoy, lo compartimos con los que estén escuchando. Y sin embargo, no das esa sensación de falta de confianza, das una sensación de una mina recontraplantada y para adelante, y yo soy esto y voy. Y vengan, ¿no? Pero Mirá. a mí me das esa sensación. Sí. Y es re loco eso porque Sí. lo he escuchado o por ahí me llega lo que estás diciendo de La decir... refleja, decís vos. Bueno, refleja. Se Con lo corta que la le decís. gana. Cambie de borra eso. Eso, qué loco que es Sí. esto de compartirnos desde ese lugar con la confianza que por ahí nos podemos tener y sin embargo no sentirla para uno, ¿no? Sí, sí, es muy loco. Y en los últimos tiempos, cuando yo digo tiempos es porque no sé si son años o meses, tiempos, me doy cuenta mucho de eso, porque las personas, algunas personas con las cuales interactúo, me dice, o viene y me dice, uy, ¿cuánto me ayudaste? O ay, vos tendrías que hacer coaching. O vienen, ¿viste? Y decís, pero, y yo me doy cuenta de que a la persona la estoy asistiendo un montón, pero yo a veces a mí misma me hundo. Y yo sé que doy para afuera, en lo del último tiempo como que me he dado cuenta de que doy esa imagen para afuera, pero adentro, conmigo, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Salvo cuando estoy en situaciones de tengo que dar una charla compleja o tengo que desafiar algo, que ahí sí, que digo, bueno, Laura, vamos, acá con todo a mí misma, pero en la diaria me cuesta un montón. Ahí comparto algo que a mí me pasa muchas veces y que es cuando hay urgencias no hay miedo a la confianza. O sea, lo resuelvo. O sea, vos me decís, che, hay que hacer, no sé, si vos me invitás hoy al laboratorio, che, tengo que hacer cosas. No recuerdo nada del laboratorio, pero vos me decís cómo hacer y yo estoy ahí. Ahora, si tengo tiempo Sí. para pensarlo, a mí me parece que dar el espacio al tiempo es como que, no, ¿por qué? El pensamiento intrusivo, no hay que darle lugar, para mí es eso, es donde te diste un lugarcito a cuestionarte algo de... Es una urgencia, chicos, se cae alguien, no tenés que ayudar, Sí. no estás pensando nada, vas, lo haces con lo que sabés, con lo que sos. Cuando le diste lugar a... ¿Lo ayudo ahora o en 5? No, ya está, cagaste, dudás si podés, si no podés. Entonces, yo comparto totalmente eso, que es la confianza y es no darle lugar a eso, es hacer. Después del hacer podemos reflexionar si se puede hacer mejor o no. Sí, Pero para totalmente. mí, por ahí. Sí. Sí, es el pensamiento intrusivo. Bueno, a mí me pasó una vuelta, que ahora ahí tiramos este tema, saliendo a correr, no llegás, sí llegás, no llegás, sí llegás, no llegás, sí llegás, no llegás, sí llegás. Callate y seguí, callate y seguí. Sí. Y llegué. Es un gran ejercicio contestarse a uno mismo. Ay, chico, qué cansador es. Sí, bueno, ¿Vos corres? hoy sí, yo corro. Ajá. Bueno, hago referencia que hoy antes de empezar a hacer esta grabación, cuando llegué estaba hablando con los chicos de que corro. Y les estaba contando, porque nos conocemos hace un tiempo y ellos sabían de que yo corrí mucho tiempo en asfalto. Y eso que dice Sergio, o sea, a mí me pasaba todos y cada uno de los días de los 10 años que corrí. Wow. O sea, yo ya arrancaba diciéndome, no vas a llegar, no ves que no servís para correr, y que sos una muerta, y que bueno, y continuamente, había días que mejor, había días que peor, pero nunca diciendo, dale que podés, o sea, nada. Y bueno, un poco les contaba que este año tomé la decisión de hacer trail, de correr en sierra, ¿no? Y bueno, obviamente que es una actividad totalmente nueva, porque hay que aprender mucha técnica, pero que me está ayudando un montón porque yo voy tan concentrada en superar el obstáculo Claro. que no pienso en nada. Lo único que pienso es dónde voy a dar el próximo paso para no caerme por la sierra, básicamente, y no matarme. Claro. O sea, Es como hackear el pensamiento intrusivo, ¿no? claro, exactamente. Y es fantástico porque yo ahora corro 2-3 horas en la sierra
sin ningún problema. Y es más, y quedo con una felicidad absoluta. Y nada, sí, es como decís vos, es hackear el pensamiento intrusivo, ¿sí? Hermoso. Yo lo que veo, no sé ustedes qué opinan. Me parece que eso también lo haces vos con tus alumnos cuando les preguntás o les propones esas reflexiones. Sí. Funcionás como antipensamiento intrusivo. Sí, sí. A ver, orientemos. Sí. ¿Dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde vas? Exactamente. En las instancias de examen también lo hago mucho. Ajá. Sí, mucho, mucho. Porque tomamos oral, Sí. tomamos parcial, Claro. recuperatorio, final. Y hoy, los estudiantes de hoy tienen muchas herramientas. O sea, ahí, digamos, hoy los estudiantes son muy expresivos de sus personalidades, ¿no? Entonces, está el estudiante que automáticamente entra a probar el examen y es flexible y es dinámico. Y está el estudiante que vos lo ves que no está pudiéndose mostrar, expresar y se empieza a autoboicotear, ¿no? Y entonces ahí yo siempre en el examen siempre hago algo cuando encuentro estas situaciones, siempre de movida les pregunto, bueno, ¿en qué andan? Si no tuve mucha relación o mucho vínculo, ¿de dónde sos y qué haces? Y como siempre tomamos con otra persona, establecemos un diálogo que ya todos me conocen, entonces como que yo engancho un diálogo con algo y lo meto al estudiante y de ahí capaz que sale una pregunta, porque tengo la facilidad de linkear, o sea, los temas... Las redes. Las redes, de establecer redes. Entonces en los exámenes a veces terminan de dar examen, termina de dar examen y no es que no se dieron cuenta, pero en ningún momento percibieron dónde empezó el examen. Claro. Y todo lo que demostraron y todo lo que linkearon y todo lo que se genera, ¿no? Que eso es fantástico. Qué responsabilidad esa, ¿no? Justo el tema de examen, ¿no? Porque comparto con ella que tomar examen oral. Yo, por ejemplo, mis caras son muy expresivas. Mi cara expresa antes de... Entonces yo muchas veces les digo, no le den bola a mi cara porque si yo estoy serio porque te estoy escuchando. No le, ¿viste? Porque Claro. el estudiante se pone como diciendo, estoy mal. No, estoy escuchándote. Sí. Entonces vos seguís. Claro. Y como permitir esa ruptura, Sí. es como que el estudiante se relaja, como diciendo, bueno, sigo. Pero también pasa que muchas veces alguno cuando se equivoca se empieza a auto-boicotear solo. No todo de me equivoqué, tranquilo, seguí. O sea, no. Y muchas veces a mí me ha pasado esto de decirle, vos probaste porque te seguí preguntando porque sabías, pero si era por vos ya estabas desaprobado. Sí. Porque tiraste la toalla. Sí. En la segunda pregunta. Claro. Entonces, Y yo ahí le linkeo automáticamente con lo que pasa en la vida, ¿no? Porque para el estudiante ese momento de examen es la vida Es la completa. vida, tal cual. Y entonces siempre le trato en estas situaciones de rescatar la enseñanza y siempre le digo que eso es la vida misma y que hay que salir de esas situaciones, a veces sale más embarrado, a veces menos embarrado, pero que hay que arremeterle. De hecho, una de mis frases de referencia para el resto, no tanto para conmigo, es siempre para arriba y adelante. O sea, buscar la estrategia, buscar la forma, y si salió mal, porque reconozcamos, Sergio, no siempre salen bien, que aún así ese examen sea una instancia de aprendizaje para él, Claro. o para el estudiante, ¿no? Sí. La estudiante. Que el aprendizaje de vida, más allá de la cuestión disciplinar, de lo que sabe, no sabe. Y yo para mí, ya ese es el granito de arena que puse sobre esa persona. Total. Sí, porque esa instancia de decir, bueno, a ver, me equivoqué, bueno, ¿qué pasó? O sea, reconocer, Claro. no estuvo el error, o qué pasó, me faltó leer o algo. Y cuando vuelve a decir, che, ¿qué te equivocaste? ¿Qué te pasó? No, me faltó leer. Ah, listo. Claro. Y poder reconocer es decir, che, dale que va, esto puede ser una entrevista, esto puede ser vos como profesional el día de mañana, o sea, Claro. acá tenés que jugar en este espacio, pero es tu espacio de aprendizaje, o sea, es así. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de conocer padres o madres de algunos estudiantes? Sí, claro. ¿Y en qué ámbito y qué charla se dio? Mirá, no tengo recuerdos demasiado presentes. Algunos los he conocido en las fiestas de gala, que como no se escucha del todo bien, La música, sí, claro.
A veces cuando han pasado por el campus, han ido a visitarme, o sea, los estudiantes los llevan a conocer y nos hemos encontrado. Mientras que y son demás. estudiantes. Sí, y ellos en realidad, más allá de la situación individual, no tengo ningún registro de que me hayan agradecido a mí en particular, pero sí, siempre los padres están muy agradecidos con la facultad. Siempre. Con el lugar que los estudiantes se encuentran en la institución. Pero no solo desde la formación, sino desde la contención humana, que hablábamos con Sergio hace unos minutos, porque es un ámbito que ayuda tanto, que nosotros siempre insistimos, ¿no?, en esta cuestión de que cuando egresan, que sigan en vínculo, que sigan en relación con nosotros, siempre están muy agradecidos para con nosotros en general. En este momento no recuerdo ninguna conversación con padres de un estudiante que hayan hecho referencia puntual a mí, más allá de las fiestas de gala, pero ya te digo, como no se escucha bien tampoco recuerdo bien, pero sí, esos son los recuerdos que tengo. Es así. Me encanta, me encantó. Bueno. Siempre para arriba y adelante, entonces. Siempre. Acá me la anoté. ¿La anotaste? Sí, por supuesto. Bueno, sí, es una de las frases. Me las voy a empezar a decir a mí misma más seguido. Total. Si no, en la oficina hay que hacerle un plotter. Tenés razón. Tengo varias frases en la oficina. Ah, bueno. Porque viste que nuestra oficina es bastante así motivacional. Tiene una pared pintada de violeta, tiene plantas. Hace rato que no voy a... o sea, Hace mucho que no vas. creo que la última vez que fui, no sé si fue estudiante, así que... ¿En serio? Tenés que ir, siempre hay un palo santo, algún saumerio. Bueno, Sí. por ahí, cuando andemos por el campus te vamos a pasar a visitar. Dale, los espero a todos. Imagínate la docente veterinaria con todo eso dentro de la oficina, o sea, es como... Así te recibo como para la clase de consulta. Claro, exacto, sí, sí. Claro, llega el estudiante ahí y total, estoy de acuerdo. Te cambia pero la energía. Total, llega el estudiante y no Totalmente. entiende nada, ¿no? Como- Aparte, las personas que estamos ahí en la oficina tenemos una energía muy linda y hacemos que el ambiente sea muy lindo y que de hecho a veces cuando el ambiente está un poco caldeado afuera, decimos, ¡ay, qué bueno que llegué a la oficina! Qué lindo eso. Es Sí. burbuja. Sí. ¿Y te sentiste cuestionada alguna vez con eso? A nivel institucional, o sea, no a nivel institucional, pero digo, alguien de la compañeros. institución, compañeros, compañeras que por ahí, o algún estudiante que de repente no entiende esta forma de... Yo lo que interpreto que es como una especie de actitud de vida que vos Sí. tenés para con el laburo Sí. y para cuando estás en la cola del mercado también, ¿no? Sí, también. Pero digo, ¿alguna vez te sentiste cuestionada? ¿Alguna vez alguien te hizo alguna pregunta? ¿Por alguna vez alguien no lo entendió y te lo expresó? No, vos sabés que no. Quizás algún comentario del pasar, como que hay personas que lo consideran una boludez, ¿no? Pero no un cuestionamiento, una crítica puntual. En general, digamos, mayormente nos conocemos todos, entonces como que cada uno sabe cómo es el otro, más allá de las diferencias que podemos tener, todos tenemos una relación de aprecio en la facultad, al menos yo no he tenido problemas con nadie, con los que conozco más, menos, pero no, algún comentario así como decir, digamos, qué boludez, o cómo van a perder tiempo en eso, pero como yo sé por dónde voy ¿No te afectó? y veo los resultados, no. A veces, no te digo que a veces decís, uy, capaz que él publica un paper más que yo por año, pero decís, ¿podrías hacerlo de otra manera? No podría y no quiero tampoco. Porque yo tengo otros réditos que para mí, Laura, son más importantes. Ahí es cuando nos cruzamos los tres de calle, ¿no? De vereda, y le preguntamos a Laura si es feliz con lo que está haciendo. Si algún día nos cruzamos en la calle, cruzamos de vereda. ¿Qué cruza? Vamos a ponernos de acuerdo. No, en el medio de la calle. En el medio de la calle. Se ponían a charlar, ¿sos feliz? Que el auto. Chicos, acá no. Espera, automovilista, estaba preguntando. ¿Usted es feliz, Esa automovilista? es la profunda. Bueno. Bueno, hermoso. ¿Sos feliz? Soy feliz. Y en los momentos que no soy feliz, intento serlo. Y me parece que también... Esos momentos también llevan, ¿no? A la felicidad. Exactamente, sí, porque la vida es una búsqueda continua del bienestar, de la felicidad. De eso se trata. Hoy uno es feliz y un segundo después quizás deja de serlo. Y hay que seguir buscando ser feliz
y aprovechar la vida y estar lo más plena y feliz posible para con uno y para con el resto. Es más completo pleno que feliz, ¿no? Para mí. Sí. Me Es resuena más. Para mí Resuena más. sí, Sí. más integral. Más Palabra que- integral. Me encanta. Sí, exacto. Wow. Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad Gracias que- a ustedes por la invitación. Un placer. Un placer. Totalmente. Un placer. Gracias a ustedes. Conducción: Marianela Pose, Sergio Pared y Walter Vicente. Música original: Fernando Funaro y Nicolás Garabello. Edición: Walter Vicente. Seguinos en Instagram como @trinoculares.podcast y en YouTube como Trinoculares